Apocalipsis capítulo 1. Yo los invito a que me acompañen en la lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Versículos 12 al 20, y dice así la palabra del Señor. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hay un dicho que creo que es muy común y creo que desde hace mucho tiempo se dice entre los padres, y los padres lo pasan a los hijos y los hijos a sus hijos, y siempre se dice: se perdió el respeto. Se perdió el respeto. Y es interesante pensar que incluso desde la antigua Babilonia hay testimonios escritos de que los padres decían que el respeto se había perdido en los hijos. Y probablemente en nuestros días es algo que veamos con más frecuencia. Si nos ponemos a pensar, cada vez hay menos respeto por las autoridades de cualquier índole. Ya sea en la familia, los hijos a veces no respetan a los padres. A veces las personas no respetan a las autoridades que están puestas allí para imponer la ley. Ni siquiera respetamos a nuestros gobernantes. A veces sé que esto puede ser difícil, pero es algo que la Escritura nos dice. Pero pongámonos a pensar por qué muchas veces se pierde ese respeto. Las autoridades a veces actúan de una manera que no es conforme al puesto que tienen. Y por eso decimos: esa persona o esa entidad no merece nuestro respeto. Sin embargo, la Biblia nos llama precisamente a someternos a las autoridades, porque como cristianos estamos sometidos a una autoridad que es mayor que todas las autoridades, el Señor Jesucristo. Y lo que vemos en nuestro texto de hoy es precisamente la apariencia, el aspecto de esa gran autoridad. Si usted está tomando nota y quiere colocarle un título a este mensaje, yo lo he titulado El Rey en su hermosura. El Rey en su hermosura. ¿Por qué? Porque este texto nos muestra que el Señor Jesucristo es el majestuoso Rey de Reyes, el Dios del universo y el Señor de su iglesia. Es la autoridad que está sobre todas las autoridades. Y como creyentes nosotros debemos tener en cuenta esto y vivir a la luz de esa autoridad que tiene Cristo. Ahora, recordemos por un momento cómo se encuentra Juan en el libro del Apocalipsis. La última vez que estuvimos viendo estos pasajes, nos dimos cuenta de que Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesucristo. Su situación no era fácil. Y sin embargo, allí se le presenta este rey en toda su majestad, en toda su hermosura, para consolarlo y decirle que esa no era su última palabra. Ahora hemos leído desde los versículos del 12 al 20, sin embargo quisiera hoy que estudiáramos desde los versículos 12 hasta la primera parte del versículo 17. Y aquí yo quiero que abarquemos nuestro texto a partir de 2 verdades. Primero, se nos muestra la majestad del rey. Eso lo vemos en los versículos del 12 al 16, esta gran descripción que hace Juan de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero que veamos cuál debe ser la reacción del creyente. Es decir, vemos la majestad del rey, pero también vemos cuál debe ser la reacción del creyente, y es lo que vemos en la primera parte del versículo 17. Así que adentrémonos a ver cuál es esa majestad del rey, cómo es ese rey en su hermosura. Y como les decía, Juan estaba en una situación deplorable.
sea, era un anciano que estaba desterrado en una roca en medio del mar. Y de hecho, cuando estaba allí recibe la orden de escribir. Ahora, si usted tal vez se encuentra encerrado, si usted tal vez se encuentra en una situación difícil, lo último que espera es que alguien le ordene escribir algo. Por tanto, cuando él recibe esta orden, que es precisamente lo que vemos allí en el versículo 11, lo más natural es que Juan diga, bueno, ¿quién es el que me está ordenando hacer esto? Pero como lo vemos allí en el versículo 12, él dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme. Nótese que Juan repite este verbo de volverse allí en una ocasión. Dice, me volví y al volverme. ¿Por qué? Porque Juan quiere que sus lectores, es decir, nosotros, nos fijemos en la importancia de lo que está por decir. Es decir, que esta acción de volverse llamó la atención de Juan y debe también llamar nuestra atención. Sin embargo, lo primero que ve cuando esta voz le ordena escribir no es una persona. Vemos allí en el versículo 12, dice, vi 7 candelabros de oro. Ahora el versículo 20 nos dice qué son estos candelabros y dice que son las 7 iglesias a las cuales Juan está por escribir todo este mensaje. Por tanto, cuando el Señor nos permita llegar a este versículo 20, entraremos en más detalles acerca de esta interpretación. Baste decir entonces que, como lo hemos leído, estos 7 candelabros son las 7 iglesias a las que se dirige el mensaje, las 7 iglesias del Asia Menor que vemos en los capítulos 2 y 3. Y allí en el versículo 3 es donde empieza Juan a describir a esta figura, a este ser. Y vemos que lo primero que sucede allí es que ve en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que él ve a estos candelabros que simbolizan a estas iglesias, pero en medio de estos candelabros ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y esta descripción, como todas las que vamos a ver aquí a continuación, se van repitiendo en los capítulos 2 y 3. Es interesante ver que no solamente este ser está en medio de los candelabros, sino que según el capítulo 2, versículo 1 nos dice que anda en medio de los candelabros. Es decir, que este que es semejante al Hijo del Hombre anda en medio de las iglesias. Lo podemos poner de otra forma si lo quieren, y es que los candelabros orbitan alrededor de este ser. Mis hermanos, las iglesias no se pueden sostener si no tienen como su centro, como su núcleo, al Rey de Reyes. Y eso es precisamente lo que nos muestra el hecho de que Él esté en medio de los candelabros. Indica que Él es el que sostiene las iglesias. Dicho de otra forma, Él es quien les da luz para alumbrar a los demás. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje en el que Pablo les dice a los filipenses, la idea es que ustedes sean hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, para que brillen como ¿qué? Como luminares en medio del mundo. Y en ese pasaje de Filipenses, Pablo lo que está diciendo es, ustedes no brillan con su propio brillo, ustedes brillan con el resplandor de Cristo. Por tanto, lo primero que vemos en esta descripción es que es el Hijo del Hombre quien está en medio de las iglesias para sostenerlas. Las fortalece, las vigila, las exhorta, las corrige, las premia. Hermanos, que nunca olvidemos como iglesia que el Señor debe andar en medio de nosotros. Y Él nos va a fortalecer, nos va a vigilar, nos va a exhortar, nos va a corregir y nos va a premiar. Pero nótese la descripción que hace de Jesucristo. Dice que es semejante al Hijo del Hombre. Y esta es una frase técnica que se utiliza en varios lugares, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora es cierto que en el libro de Ezequiel, a Ezequiel el profeta se lo llama Hijo de Hombre. Sin embargo, entendemos que en los evangelios, por ejemplo, es una expresión mesiánica. Es decir, que ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento se lo denominaba el Hijo del Hombre. En Mateo, por ejemplo, se utiliza 28 veces, se utiliza 11 veces en Marco, 23 en Lucas y 13 en Juan. Y en todas estas ocasiones se apunta precisamente a ese título mesiánico, un título muy importante. Lo mismo, de hecho, hace Esteban al final, después de que da su discurso, ¿de acuerdo? Y que los
los fariseos trataban ya de asesinarlo, estaban crujiendo los dientes de la ira por todo lo que decía Esteban. Y recordemos que fue cuando él dijo: yo he visto al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, algo que derramó la copa de la ira de los fariseos y provocó el martirio de Esteban, precisamente utilizando esta expresión. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta expresión y por qué es tan importante? Bueno, proviene del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que dicen lo siguiente: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En la visión de Daniel 7, si ustedes recuerdan, Daniel ve una serie de bestias que representan imperios gentiles relacionados con la nación de Israel. Ve un león, ve un oso, ve un leopardo y una bestia que es imposible de describir. Esta última bestia, de hecho, tiene 10 cuernos, de los cuales de 3 sale un cuerno, que tiene ojos, que tiene boca, que dice grandes blasfemias y que de hecho domina sobre los santos. Pero llega un momento en el que que es semejante a un hijo de hombre, se presenta delante del anciano de días y destruye el dominio de esta cuarta bestia. Entonces vemos precisamente que en este contexto se habla de este ser, de este hombre que también tiene atributos divinos, que va a destruir el dominio de todo ser humano para establecer el reino de Dios. Nótese entonces la carga poderosa de este título, hijo de hombre. Y es que incluso la literatura judía, que no es inspirada, por ejemplo el Talmud, hablan acerca de este título como un título mesiánico. Dice, por ejemplo, allí el Talmud: si Israel es digno, el Mesías vendrá cabalgando sobre las nubes, que es precisamente lo que leemos allí en Daniel. Si no, vendrá como un hombre pobre montado en un asno. Ahora, no quiero decir con esto que la interpretación del Talmud sea correcta. Lo que quiero mostrar es que incluso antes del nacimiento de Jesús, este título de hijo de hombre ya se entendía precisamente como un título mesiánico, de este hombre ungido de parte de Dios. Ahora, es verdad que el título hijo de hombre expresa la humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo denota su autoridad sobre poderes, sobre personas, sobre instituciones, algo que lo equipara al título hijo de Dios, lo cual al mismo tiempo expresa su deidad. Piense, por ejemplo, cuando al Señor le hablaban acerca del día de reposo. Los discípulos tomaban del trigo, lo maceraban en sus manos y lo comían. ¿Recuerdan cuando pasaban por este campo de trigo? Los judíos se le levantan a Jesús y le dicen: ellos hacen lo que está prohibido hacer en el día de reposo. Pero ¿qué dice al final el Señor Jesucristo? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces nótese que al colocar este título en esta persona que aparece a Juan, que da la orden de escribir, vemos que no se trata de una persona cualquiera. Se trata de aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios. Un título que también apunta a los acontecimientos del final de la historia, según lo podemos ver en el libro de Daniel. Ahora, después de decirnos quién es, cuál es el título que ostenta este hombre y que es Dios también, nos habla acerca de su aspecto. Y lo primero que nos dice es que va vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, aquí los comentaristas no se suelen poner de acuerdo en qué significa el hecho de esta vestimenta con este cinto de oro. Algunos dicen que tiene que ver con su aspecto sacerdotal, con su ministerio sacerdotal. Recordemos que el libro de Hebreos describe a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, algunos sugieren algo que es muy puntual, y es el hecho de que este ministerio sacerdotal de Cristo no está presente prácticamente en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, lo que sí parece apuntar esto, según Daniel 10:5 y otros textos del Antiguo Testamento, es que esta vestimenta muestra su autoridad como juez, su dignidad para poder juzgar al mundo.
Entonces, en esta vestimenta lo que vemos es a este rey que es digno de juzgar a todos los hombres, a los vivos y a los muertos. Seguido allí en el versículo 14, se nos describe también al Hijo del Hombre, ahora que se nos menciona que es su cabeza. Y que se nos dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y en esta descripción, de hecho, también vemos que hay una influencia del libro de Daniel, también en el capítulo 7, pero esta vez en el versículo 9. Porque allí en Daniel 7:9 vemos que al que se describe de esta manera es al anciano de días, es decir, a Dios el Padre. Por tanto, aquí el escritor hace algo que también hace en su evangelio, y es equiparar al Padre con el Hijo. Pero no los equipara de tal manera que dice es que son lo mismo. Lo que está diciendo es que tanto el Padre como el Hijo son Dios, aunque son personas diferentes. Juan 10:30 que dice, yo y el Padre somos uno, hablando del Señor Jesucristo. Este texto en el idioma original nos muestra que la esencia del Padre y del Hijo es una, es Dios, pero que a la vez son personas distintas. El gran y precioso misterio de la Trinidad. Y si usted me dice, vea, es que yo no lo entiendo, yo le voy a decir, pues yo tampoco. Porque es un misterio, no entendemos cómo puede haber una sola esencia, ¿de acuerdo? En tres personas. No hay una contradicción, simplemente nuestras mentes finitas no pueden con ello. Pero, ¿por qué decimos esto y por qué hago todo este comentario? Porque entonces en Jesucristo se muestra que esta característica apunta a la vejez. A ver, si de pronto son como yo que somos canosos desde los 14 años, uno diría, no, pues no estamos viejos desde tan temprano. Pero cuando pensamos en las canas, ¿en qué pensamos inmediatamente? En la vejez. Y es que en las culturas del antiguo cercano oriente, las personas con canas se las reverenciaba, pues se las tenía por sabias. Solamente para colocar un ejemplo, fíjese lo que dice el Salmo 16:31. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra, Proverbios 16:31. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Por tanto, el hecho de que el Señor Jesucristo se lo describa con estos cabellos blancos expresa su sabiduría. Y entendiendo que se trata de Dios, es una sabiduría que es infinita. Aquí entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es sabio. No solamente es omnisciente, no solamente lo sabe todo, sino que utiliza ese conocimiento de la mejor manera posible. Y hay una reflexión que siempre me ha gustado hacer, que si Dios es sabio, yo no tendría por qué quejarme de nada en mi vida. Porque si Él sabe utilizar todo el conocimiento para el bien de sus hijos, cualquier cosa que nos acontezca siempre va a ser en el bienestar de sus hijos. Qué pensamiento más alentado. Que incluso en medio de las pruebas más difíciles podamos pensar, nuestro Señor es sabio. Pero la descripción sigue, no solamente habla de su cabeza y de su cabello, sino que también habla de sus ojos. Y nos dice que sus ojos eran como llama de fuego, en el versículo 14. Esta característica se repite en el capítulo 2, versículo 18, en el capítulo 19, versículo 12. Y está asociada a la justicia y al juicio. Entendemos que el fuego en la Biblia siempre tiene un aspecto purificador y un aspecto de juicio. Y el hecho de que nos hable acerca de estos ojos, que son como de fuego, como llama de fuego, resalta que su mirada lo examina todo, lo juzga todo. Hermanos, nosotros podemos ocultar nuestros pecados de las demás personas y podemos ser muy buenos en eso. Pero cuando nos acercamos a Él, por medio de su palabra, le garantizo que todas sus culpas quedan al desnudo. Por tanto, entendemos que nuestro Señor Jesucristo, en esta función que hace de cuidar a la iglesia, de vigilarla, la mira con ojos de fuego, con el propósito de que sus obras no sean heno, paja y hojarasca, sino que sean oro y plata y piedras preciosas. Es tremenda la descripción que vemos aquí entonces, porque nos dice allí en el versículo 15, continuando en esta descripción, nos dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el fuego.
Ahora, si usted ha visto cuando se tratan los metales en la siderurgia, eso se ve bastante caliente, ¿de acuerdo? Y el bronce de hecho es un metal o bueno, es más bien una aleación, ¿de acuerdo? Que es bastante difícil de derretir, si se quiere, de convertir en un líquido. Pero ese brillo que arrojan los metales, así se asemejan los pies de nuestro Señor. Y nótese que hay algo muy interesante. Esta característica también se repite en el versículo 18 del capítulo 2. Es decir, están los ojos de fuego, pero también están los pies de bronce refulgente o de bronce bruñido. Y si bien es cierto, el Señor nos permitirá, si es su voluntad, llegar a este texto. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Y allí vemos que estas descripciones de hecho hablan acerca del juicio que viene sobre esta iglesia por ser una iglesia permisiva. Entonces podemos decir que esta característica de los pies de bronce bruñido también tiene que ver con el juicio. Pastor John MacArthur, comentando acerca de este versículo, nos dice: los reyes antiguos se sentaban en tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estaban bajo los pies del rey. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolos de su autoridad. Entonces, cuando vemos esta imagen del bronce que refulge, que brilla, vemos el juicio y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como ya hemos dicho que el libro del Apocalipsis se alimenta mucho del Antiguo Testamento, esta imagen también proviene del Antiguo Testamento. En pasajes como Ezequiel 1:13, 1:27, Daniel 1:6, vemos que seres divinos o seres angelicales también tienen esta característica de pies como refulgentes, como bronce refulgente. Vemos entonces es el carácter judicial de aquellos a que se los describe de esta manera. En consecuencia, vemos que estos pies nos muestran que Cristo anda entre las iglesias para santificarlas. Ahora, cuando una iglesia no está siendo santificada, la pregunta que se tiene que hacer esa iglesia es si Cristo está andando en medio de esa iglesia. De hecho, si pensamos en el último de los mensajes de las iglesias, el mensaje a la Odisea, cuando se utiliza este versículo, mal utilizado, dicho sea de paso, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo. Las personas suelen decir, bueno, es un excelente versículo para evangelismo. Yo le diría, sí, si no fuera por el contexto en el que está. Porque de hecho está hablando de una iglesia que lo tenía todo, pero no tenía a Cristo. Y la pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿cómo iglesia? ¿Está Cristo en medio de nosotros? ¿Y cómo sabemos que está en medio de nosotros? Porque nos santifica. ¿Duele? Sí. Pero es lo mejor, porque si no nos santifica, no está presente. Luego seguimos allí leyendo en el versículo 15 y nos dice, y su voz como el ruido de muchas aguas. En el versículo 10 del capítulo 1 se nos habla que cuando Juan estaba allí hablando acerca de su situación y recibe la orden de escribir, él oye una voz como de trompeta. Y como les comentaba cuando estudiamos este versículo, las trompetas suelen ser muy estridentes. De hecho, les hablaba que en los arreglos de la sinfónica las trompetas no requieren una amplificación. Las trompetas suenan muy duro y esa es precisamente la idea que se mostraba allí. Pero ahora nos dice que esta voz de como el Hijo del Hombre era como el ruido de muchas aguas. Ahora, si usted ha estado cerca de una caída de agua o incluso debajo de una caída de agua, o cuando el mar está embravecido, se dará cuenta de que hablar con otra persona es muy difícil. Es supremamente difícil. Porque cuando el mar está calmo, cuando las aguas están quietas, pues hablar con otra persona es de lo más normal. Pero incluso si usted está en una piscina y está jugando, el mismo ruido del agua hace que sea muy difícil comunicarse con otra persona. Cuanto más cuando Juan describe a Jesucristo con una voz tan estruendosa como la de muchísimas aguas. Ahora, este ruido, esta voz que es como el ruido de muchas aguas, nos debería llamar la atención. Porque esta voz debería generar reverencia y temor en sus santos.
Él ha hablado con la autoridad del Padre. Cristo ha hablado con la autoridad del Padre. Miren lo que dice Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. El contexto es la transfiguración en aquel monte, donde vemos a Pedro, Jacobo y Juan, que ven precisamente al Señor en lo que yo siempre he denominado un tráiler del reino, un tráiler del milenio, ¿de acuerdo? Donde el Señor se transfigura y muestra su gloria. Y luego de que ellos ven esto y que de hecho creen que están en el milenio, Dios el Padre les dice: óiganlo a Él. La orden es: no oigan a otros, óiganlo a Él. La voz de Cristo es autoritativa. De hecho, esa es la tesis del autor de la epístola a los Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Por tanto, la voz, que es como de muchas aguas, denota la autoridad que Cristo tiene para hablar a la iglesia. Hablaba con algunos hermanos que el sábado estuvieron en la casa y estuvimos compartiendo un tiempo. Y es interesante ver los testimonios de muchas personas, ¿no? Y una pareja en particular nos decía: mire, yo estaba en X iglesia. Y en esta iglesia hacíamos de todo, pero no sentíamos que allí estuviera la presencia de Dios. Y empezamos a estudiar la Biblia, nos decían, y empezamos a escuchar predicaciones de Paul Washer, de John MacArthur, etcétera, etcétera. Y empezaron a sentir que algo no estaba bien en el lugar donde se encontraban. Al punto que se desesperaron y tuvieron que salir de ese lugar. Y pues por la gracia de Dios han estado en nuestra iglesia. Y ellos nos dicen: ¿qué diferencia cuando se predica la palabra de Dios? Y yo les decía, es interesante que Juan 10 ya está diciendo eso. Porque nos dice que el buen pastor llama a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso pensar que nosotros, siendo inmerecedores de la gracia de Dios, oigamos la voz del buen pastor y lo queramos seguir. Así que piensa en ello. Solamente la voz de Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Y si usted se pregunta ¿dónde está la voz de Cristo? Aquí está. Tiene 66 libros para deleitarse al escuchar la voz de Cristo. Pero la descripción continúa, no solamente habla acerca de su voz, sino también nos dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Ahora, el significado de esta imagen que vemos acá también está en el versículo 20. Y creo que ese tiene bastante tela por cortar, ¿de acuerdo? Porque allí el versículo 20 en la Biblia de las Américas nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿de acuerdo? Sin embargo, y aquí pues les hago un adelanto, creería yo que es mejor traducirlo como los 7 mensajeros. Pero cuando lleguemos allá discutiremos un poco más en detalle esta parte. Baste decir que el hecho de que Cristo tenga estas estrellas en su mano implica que el Señor guarda y protege a sus iglesias. Él protege y guarda a sus iglesias. Y aquí de nuevo tenemos que irnos a Juan 10. En esta metáfora del buen pastor, el Señor dice que Él tiene sus ovejas en su mano y nadie las arrebata de allí. Por tanto, reconocemos en esta imagen el cuidado que Él tiene de su iglesia. Por tanto, a partir de todo lo que le he dicho, pues no se pierda nuestra siguiente enseñanza, que si Dios lo permite va a ser en 15 días, para que podamos ver un poco mejor el significado de estas cosas. Pero la descripción continúa allí en el versículo 16 y nos dice que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y esta imagen de la espada que sale de la boca del Señor la vemos en el capítulo 2, versículo 12, 2, 16, 19, 15. Y lo vemos de nuevo en el contexto, tanto de la iglesia de Pérgamo como de la segunda venida. Y también, así como los ojos y los pies, tienen un aspecto judicial. Tienen un aspecto judicial. Y esta es una imagen, la imagen de la espada, es una imagen relativamente frecuente en la Escritura.
Isaías 49:2 nos habla acerca de eso. Segunda a los Tesalonicenses 2:8, cuando nos dice que Cristo viene y con la espada que sale de su boca va a matar al hombre de pecado. Hebreos 4:12 es un texto muy conocido por todos, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es ¿qué? Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo para discernir lo que hay dentro de la persona. Entonces la palabra de Dios es un instrumento de juicio. Recuerden que de hecho el Señor Jesucristo decía: yo no los voy a juzgar a ustedes, judíos. Ustedes van a ser juzgados por las palabras ¿de quién? De Moisés. Este texto, que espero nunca esté empolvado en nuestras bibliotecas, va a ser la razón por la cual Dios va a juzgar a la humanidad. Aquí está la norma por la cual Él va a juzgar con justicia. Y es esa palabra precisamente a la cual nos tenemos que aferrar. Ahora, ¿es incómodo cuando la leemos? Sin duda alguna. Porque en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo que hace la Escritura? Exponer quiénes somos. ¿Que a veces da pereza? No debería, pero sí. De hecho, escuchaba esta semana a un pastor diciendo: ¿cómo es posible que nosotros podamos quedarnos hasta las 3 de la mañana viendo una serie y nos pongamos a leer la Biblia de los 10 minutos noqueados? ¿Sí? La risa es convicción de pecado. ¿Sí? No quiero decir eso, en verdad. Pero es una reflexión que deberíamos hacer. Porque es tan fácil hacer otras cosas y no deleitarnos en esta palabra. ¿Usted recuerda quién es bienaventurado en el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anda, que no se detiene, que no se sienta. ¿Recuerdan eso? Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Pero no solamente medita, sino que en la ley del Señor está su deleite. Ahí está la bienaventuranza del cristiano. Y esta es el arma con la cual el Señor Jesucristo ha de juzgar al mundo. Por último, en nuestra descripción que nosotros vemos allí, se nos dice que su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Ahora, no sé si a usted le dieron este consejo de chiquito. A mí sí me lo dio mi mamá. No mire el sol de frente, que se puede dañar los ojos. ¿Sí? Y de hecho, si usted lo hace, es interesante porque las células de sus ojos quedan afectadas un buen tiempo, si lo hace durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y queda así como enceguecido. No es fácil. No debería hacerlo. Bueno, Juan no tuvo opción. Juan, cuando ve al que es semejante al Hijo del Hombre, tuvo que ver algo como el sol brillando en toda su fuerza. Brillando en toda su fuerza. Esto es más o menos al mediodía, ¿de acuerdo? Si usted piensa en eso, ver el sol a esa hora puede ser bastante peligroso para sus ojos, pero es que Juan no tuvo opción. Pero piensa en esto, en Isaías 53 y en Filipenses 2 se nos deja saber que Cristo en su primera venida no tenía ese aspecto deslumbrante. De hecho, en este cántico del siervo de Isaías 53 se nos dice, pues la verdad es que no era atractivo para que lo deseáramos. ¿Recuerdan? Que parecía como un brote de una rama seca. Filipenses 2 nos dice que él se vació a sí mismo tomando la forma de ¿qué? De un esclavo, de un ser humano. No era una persona que uno pudiera decir, que hay algo en él. No lo había. Podría pasar desapercibido. De hecho, si usted piensa en esto, Judas tuvo que indicarles a los verdugos de Jesús quién era Jesús. Pues claro, en esa época no existían redes sociales. Esta es la foto del perfil de Jesús en Instagram. Evidentemente no había eso. ¿De acuerdo? Es decir, que Judas dijo, al que yo bese, a ese prended. ¿Recuerdan? Es decir, no es como que los verdugos llegaran y dijeran, este es porque tiene algo especial. Ahora, interesante es que en el Evangelio de Juan vemos cuando él dice, yo soy. Y ahí sí tuvieron miedo. ¿Recuerdan que ellos retroceden ante esa declaración? Y es que en su encarnación, no es que él renunciara a una parte de su deidad, no es que la cediera. Lo que hizo fue velar su gloria, de tal manera que era imposible
era posible verlo de manera directa. Piensa en la transfiguración. Yo quiero que tenga esta imagen allí. Los 3 discípulos ven a Cristo en la gloria del reino y Pedro dice, caramba, estamos en el reino, por fin. Por eso, y es interesante esto, Pedro dice, ¿por qué no hacemos 3 tiendas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Porque Zacarías 14 nos dice que en el milenio se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esa era la idea precisamente detrás de esta sugerencia de Pedro. Pero lo que vemos allí no es sino al Cristo glorificado. Mateo 17, versículos 1 y 2 nos dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Debió haber sido algo tremendo ver eso. En nota aparte, Pedro dice que es mejor tener la escritura que haber visto eso en el monte de la transfiguración. ¿Qué está esperando para leer? Nótese entonces que en esta última descripción se apunta a la gloria que Cristo tuvo antes de venir y que pide al Padre en Juan 17 volver a tener para tener ese derecho de ser el Rey y el Salvador de su pueblo. Vemos entonces al Rey en su hermosura, semejante descripción que hace Juan y todo lo que representa cada una de estas cosas. Ahora recuerde, Juan anduvo con Jesucristo en su humillación, lo vio en su resurrección y en su ascensión y ahora lo describe en la gloria que ha de venir por segunda vez. En estos días yo tuve la oportunidad de hablar con una hermana en la fe cuyo estado de salud se ha visto muy deteriorado y de una manera muy rápida. Y en la charla que teníamos con ella llegábamos a una conclusión que la muerte no parece algo tan traumático como solemos pensarlo para los creyentes. A mí de hecho me impactó la actitud de esta mujer porque estaba muy fortalecida en el Señor y verla como estaba uno dice que contraste. Sí, su aspecto físico con el gozo que tenía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la muerte no parece algo tan traumático? Bueno, porque morir para este mundo será la forma de verlo a Él. El mismo Juan en su primera epístola nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y la pregunta que yo le hago, hermano, amigo que usted me escucha hoy, ¿usted desea ver a Cristo tal cual es? ¿Usted en verdad anhela que ese día llegue? Y no como el video de las hermanitas que cantaban, ven Señor Jesús, y la otra decía, pero no tan pronto. ¿Cuál es su actitud? Si usted alguna vez se encuentra en su isla de Patmos, rodeado por las aguas de los problemas, la soledad de la prueba y la angustia de la tentación, no se olvide que detrás suyo está ese majestuoso Rey, ante cuya presencia todo lo terrenal se desvanece. Y como les digo, es la majestad, la belleza de ese Rey que la iglesia tiene. Ahora, después de ver semejante descripción, ¿cuál debe ser la reacción del creyente? Y es lo que vemos en la primera parte del versículo 17. Y leemos allí, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. A mí siempre me ha causado curiosidad, un poco maliciosa, tengo que reconocerlo. Cuando yo escucho a estos falsos maestros que dicen de una u otra manera haber tenido encuentros con Dios o con Jesucristo. Tal vez usted los ha escuchado en vivo y en directo, o tal vez en un mensaje grabado. Yo he tenido que escucharlos de las dos maneras, por desgracia. Ahora usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Personas que dicen haber visto a Dios en una visión o en una aparición, que por lo general Dios los comisiona para hacer supuestamente algo para Él, y ya, haga la prueba. Es decir, si tiene estómago fuerte, haga la prueba, si no, ¿para qué? Escuche esos testimonios. La imaginación de estas personas, la verdad que les podría ganar un Oscar a mejor guión. Porque uno detrás de otro dicen cualquier cantidad de barbaridades
con estos supuestos encuentros. De hecho, alguno de estos, Jesse Duplantis, dice que cuando Dios le propone algo, él se atreve a cuestionar a Dios. Y dice, no, Dios, no deberías hacerlo así. Déjame que yo me encargue. Así de insolentes son. Sin embargo, en estos testimonios vemos que hay algo común. No reaccionan de forma dramática. Yo recuerdo que Paul Washer alguna vez decía que si alguna vez una persona llega por la puerta de la iglesia y le dice, uy, perdón, llegué un poquito tarde porque me atropelló un camión a 60 kilómetros por hora. Usted va a decir, esta persona está entera, no tiene ni una mota de polvo. ¿Cómo es posible que lo haya atropellado un camión a 60 kilómetros por hora? Asimismo, cualquier persona que afirme tener un encuentro con Dios no puede ser la misma. O peor en el caso de estos falsos maestros, porque dicen tener estas visiones y se hacen peores todavía de lo que antes eran. El común denominador de la Biblia es que las personas que se encuentran con Dios ven todo su contexto trastornado. Desde Adán y Eva, cuando el Señor los confronta por haber comido del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, vemos que Dios trastorna los contextos, transforma a las personas. Quiero leerles algunos ejemplos para ilustrarles esto. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Otro caso. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Daniel 10:8. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Ezequiel 1:28. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lucas 5:8. ¿Ve el patrón? Nadie que haya tenido un encuentro real con Jesucristo puede quedar igual o peor. No es posible contemplar la gloria de Cristo sin caer postrado. La expresión aquí que utiliza Juan como muerto sugiere ausencia de movimiento. Es posible que a Juan lo abrumara el terror y la majestad de la presencia del Rey de Reyes, por lo que solo pudo esconder su rostro y mostrar total rendición. Y yo le pregunto, ¿su vida es una vida de reverencia ante Él? Es cierto que Dios es su Padre, si usted es un creyente, pero no por eso deja de ser Dios. Es verdad que Jesús es su Salvador personal, pero no por eso deja de ser Rey de Reyes. ¿Es usted consciente de que al ser creyente Dios mismo mora en usted? Y esto es algo vital de la doctrina cristiana. Si usted es un cristiano, Dios el Espíritu Santo habita en usted. ¿Con cuánta reverencia debería vivir en este mundo sabiendo que no solo Dios lo mira, sino que ha decidido mostrarse a usted? Ahora, un pensamiento para cerrar. El Señor Jesucristo es el majestuoso Rey de Reyes, es el Dios del universo y es el Señor de su iglesia. Mira alrededor de usted. Tómese su tiempo para dar un paseo y contemplar paisajes. Piense en todos los logros de la humanidad y ahora piense en esta descripción que acabamos de leer. Haga esa comparativa. Todo queda reducido a la nada ante el aspecto de su Rey. Y déjeme decirle algo. Todos los aquí presentes compareceremos ante este juez imponente. Y solo hay dos formas de asistir a esa audiencia. Usted va a tener una de dos formas de llegar y presentarse ante este juez. Si usted ha puesto su fe en Cristo, caerá a sus pies, pero lo hará para alabarlo y adorarlo por siglos y siglos sin fin, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en usted, al rescatarlo de la condenación del pecado. Pero si usted aún no ha puesto su fe en Cristo y todavía confía en sus propias obras para justificarse ante Dios, le tengo malas noticias. Porque Él va a ser las veces de un juez poderoso. En su sabiduría infinita lo va a juzgar.
Sus ojos de fuego van a consumir todas sus obras como una hojarasca. Usted va a caer aterrorizado ante esos pies refulgentes. Su voz lo va a llenar de una angustia sin igual. Él lo herirá con su espada de 2 filos y usted va a quedar cegado por siglos y siglos sin fin con la luz de su rostro. Es tiempo de que hoy, ahora mismo, caiga de rodillas y confiese su pecado a este rey. Le garantizo que a pesar de esa majestad, a pesar de esa belleza que es aterradora al mismo tiempo, Él no lo va a echar fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que vivamos siempre con nuestros ojos puestos en la belleza de ese Rey y no en el patmos que rodea esta vida. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Señor, al ver estos textos y al contemplar, aunque de una manera limitada en nuestras mentes, esa belleza tuya, oh Rey, no tenemos palabras para describirlo, Señor. El amor que brota hacia ti, que tú has provocado por ese amor que es derramado hacia nosotros, Señor, gracias. Gracias porque podemos, por la obra de este Rey, saber que cuando cerremos los ojos para este mundo, Señor, lo veremos a Él. Y caeremos de rodillas, Señor, pero no aterrorizados por no haber creído en Él, sino por el contrario, porque en tu misericordia, Señor, nos has llamado a tu redil y podremos verlo tal cual es y gozarnos en Él para siempre, Señor. Cuán maravilloso es esta esperanza, mi Dios, que cuando este mundo se acabe y todas sus vanidades se desvanezcan, Señor, estaremos contigo para siempre. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos, Señor, que tal vez han escuchado esta palabra y que tal vez no han puesto su fe en ti, Señor. Yo te pido que así como lo dice tu palabra, Señor, les otorgues el arrepentimiento y la fe, Señor. Que los traigas a un convencimiento pleno, total, Señor, y desesperado de su condición, de tal manera que rindan sus vidas a ti, oh Dios. Que se unan, Señor, a esta vasta comunidad de personas que aunque no merecían, Señor, tu salvación, tú se las has otorgado, Dios. Trae ese convencimiento, Señor, y guarda tu iglesia, Señor. Te pedimos por esta congregación para que tú andes en medio de ella, Señor, santificándola, fortaleciéndola, exhortándola, oh Dios, para que, como dice tu palabra, Señor, sea presentada ante ti sin mancha ni arruga, Señor, sin nada de que avergonzarse. Gracias te damos, oh Dios, y te pedimos que nos guardes en este resto de noche, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.